México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 15. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La globalización se lleva a cabo empleando los parámetros neoliberales, agudizando las distancias norte-sur. Así es que el proceso no viene siendo ni equitativo ni simétrico en términos de participación y de acceso a los beneficios. Simplemente son las grandes naciones capitalistas desarrolladas las que en última instancia fijan la regla de la globalización, abriendo nuevas vías para el aprovechamiento de la mano de obra abundante y barata del mundo subdesarrollado, así como para la explotación depredatoria de los recursos naturales y la absorción de buena parte de sus excedentes financieros. Ha sido el caso. No había nada que no pudiese preverse de este desempeño perverso intrínseco a la vorágine que el capital imperialista exacerba en su compulsión epigonal. La alternativa tenía que edificarse en América Latina, emanando de la propia realidad, dando prioridad a las relaciones de intercambio complementario intra-iberoamericanas y sur-sur con el resto del mundo, complementándose en lo político con el fortalecimiento de los países no alineados, intentar sacudirse la dependencia, el estar inmerso en las redes monetario-mercantiles del norte metropolitano. La globalización no puede aceptarse, pues, como un pretexto para justificar una estrategia de desarrollo esencialmente exportadora, que a largo plazo sería insostenible, sin castigar cada vez más los salarios internos y sin hacerse cargo de mayores costos ecológicos, y que subordina y posterga lo que debería ser el eje de una estrategia económica, las necesidades básicas de la población propia. Lo contrario a lo que acontece, de ahí el que las calamidades del mundo no estén sino para verse incrementar toda vez que los nuevos tratados de libre comercio transoceánicos se implementen, puesto que estos son mucho más feroces en la intensificación de la explotación, expoliación del trabajo y de los recursos naturales, convirtiendo a todo Estado en un gerente garante de negocios privados transnacionales. De manera tal que la política económica neoliberal, desde el comienzo de sus aplicaciones, podía ser identificada como aquella propiciada por un Estado conquistado que daba prioridad a otorgar mayores beneficios a la clase propietaria, exacerbando los conflictos que de por sí la praxis capitalista conlleva. Como tal, el neoliberalismo, como agudización de la explotación capitalista, estaba destinado a cumplir de manera muy efectiva con la función programada de concentrar la riqueza con las medidas que implementa, pretendiendo engañar y compensar con un discurso desarrollista, aun y cuando la realidad desmiente el supuesto bienestar general procurado. Con ojo clínico, el veterano sociólogo mexicano Pablo González Casanova advertía hace 1990 la crisis del Estado Nacional en América Latina, derivando en mayores relaciones de dependencia, denotándose la teledirección del Fondo Monetario Internacional en la política económica, direccionando todas sus líneas relevantes, tanto la producción como las finanzas, el gasto público, la política fiscal, la política educativa, la implementación de infraestructuras en salud, seguridad social, designación de salarios, líneas determinadas por el Fondo Monetario Internacional y tan solo reajustadas en cada país de acuerdo con sus circunstancias respectivas, específicas. Políticas que vienen a causar un deterioro muy agudo, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, las propiamente nacionales y generadoras del mayor porcentaje de trabajos, empresas que al no estar articuladas al capital monopólico metropolitano, resultan desfavorecidas, viéndose privadas de crédito, sin subsidios ni exenciones, política de abandono que por igual se aplica a los componentes del sector primario. El incremento de los marginados en condiciones de extrema pobreza es una consecuencia necesaria de tales disposiciones que favorecen de manera drástica a los capitalistas, pauperizándose las condiciones del trabajo debido a la abundancia del ejército de reserva
aprovechada por los empleadores para castigar salarios y prestaciones, abundancia del mercado de pobres, de donde se toman esquiroles y o desempleados desorganizados que aceptan trabajo sin contrato, a sueldo muy bajos y sin seguro, ni prestación alguna, ante la posibilidad de su despido inmediato. Sustituidos por la proliferación de maquilas y ensambladoras, estas sí, articuladas a los grandes centros industriales metropolitanos, de donde proviene su capital matriz, proliferando como sustitutos de las empresas locales en detrimento de la auténtica economía nacional. Llevados a la sobrevivencia por la desposesión y carencia de propiedad y bienes, carne de cañón para los propietarios, marginados, aptos para ser sobreexplotados, la economía informal es, en primer plano, la alternativa al desarrollismo, al populismo y a la socialdemocracia que privan en la posguerra hasta mediados de los 70. Es la mediación que buscan las políticas de ajuste, de contracción del gasto público, de privatización de los servicios de salud, vivienda, educación, habitación. Es, en un segundo plano y no menos importante, la sustitución de los empleados asalariados, desempleados, por trabajadores a cuenta propia a la hora en que el pleno empleo se abandona como un objetivo de la política económica como ideología. Es, en fin, una política de desestructuración de la clase obrera. Intensificándose la dependencia gestada por el Fondo Monetario Internacional, propiciándose con ello la mayor dependencia, desigualdad, subdesarrollo y autoritarismo para con los más desposeídos y precarizados, teniendo por resultado el incremento en la explotación del trabajo y en la disminución de la participación de los trabajadores en el producto o ingreso territorial, propiciándose condiciones permanentes de mayor opresión que atentan contra la economía popular, devaluaciones, inflación, desequilibrio en la balanza de pago, con transferencia y fugas periódicas de capitales, dándose término al intento de industrialización autónoma, incentivándose, por el contrario, el acarreo de mayores importaciones a precios siempre desiguales por el diferencial pesos a dólares. Políticas realizadas por gobernantes que se dicen aún representantes de estados-nación soberanos y como políticos demócratas representantes de la voluntad de sus pueblos, teniendo como prioridad algo a todas luces antidemocrático, el pago de la deuda, entregados a cumplirle a los acreedores, en realidad, viles representantes del gran capital en sus respectivos países. La política subordinada al libre mercado no logra ningún objetivo favorable al conjunto social, sino a la minoría privilegiada. Por ello, es falso como su mácula el que los objetivos procurados sean a favor de la economía pública, tal y como la experiencia lo demuestra, a decir de Pablo González Casanova, desde lo realizado en Brasil por la primera dictadura militar monetarista en 1964. La política económica neoliberal es contraproducente para el desarrollo económico propiamente social, al favorecer tan solo al sector capitalista en detrimento de los demás, así establecido e implementado con toda la intención del mundo por parte del establishment imperante. La modernización es concebida como transnacionalización del Estado y la sociedad. El Estado, implícita o explícitamente, abandona los proyectos de independencia nacional y de desarrollo económico y social de la etapa anterior. Pasa de haber concebido a la nación como base y objetivo del Estado soberano a plegarse a la transnacionalización dependiente como práctica del Estado modernizante, eficiente. Y las consecuencias son obvias. El deterioro económico afecta gradualmente, pero de manera profunda, a todo sector social, especialmente al vinculado con los espacios de la infraestructura. Los más desfavorecidos de antaño pasan a sufrir una mayor depauperización intensificada y generalizada, incluyendo su falta de conciencia y educación para tomar una posición combativa, partiendo de una actitud digna. La respuesta proletaria se va desvaneciendo en proporción inversa al fortalecimiento de la élite capitalista, faltando a este dominio mundial una respuesta popular de la misma magnitud, a pesar de la gravedad de sus condiciones de subsistencia. A menudo parece ausente una voluntad política y social organizada
que se oponga y vaya más allá de lo superficial, de lo espontáneo y aislado. Las naciones-pueblo no reaccionan como unidades políticas sociales con una dirección y una articulación defensivas. En lo inmediato, presentan formas de resistencia-adaptación controlables por el Estado, fenómeno que por demás no es extraño, pues semejante comportamiento conformista y pasivo se ha dado en las primeras fases de las crisis anteriores, indicando esto que el malestar se tiene que agudizar para que haya una reacción contundente. Mas dado que no estamos en una crisis, sino en el continuum de la crisis terminal del sistema mundo capitalista, la reacción popular debe ser sin precedentes en contenido y en dimensión geográfica, volviéndose indispensable el desmentir la farsa neoliberal en cuanto a supuesto proyecto de mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil o de la ciudadanía en general. De ahí el que su funcionamiento no esté destinado ni haga posible superar las operaciones administrativas. Así, no busca en realidad el control de la inflación, ni la eliminación del déficit en cuenta corriente, ni la soberanía, ni el desarrollo nacional, ni la justicia social, ni la democracia. Presentándose un chantaje efectuado por los empresarios siempre disconformes y los intelectuales del imperialismo, acusando a los propios gobernantes proempresariales de no aplicar con suficiente energía la política monetarista, neoliberal, modernizante, eficientista y transnacionalizadora, observación esta última que cuidadosamente ocultan, como ocultan que una política de mayores ajustes en el presupuesto público y de nuevos stocks en los precios, las devaluaciones y los salarios necesariamente hará más desigual la distribución del ingreso y mayor el sufrimiento del pueblo. Pero cuando este hecho resulta insoslayable, un recurso más consiste en afirmar que por dolorosas que sean las medidas, son necesarias y no tienen alternativa. De nueva cuenta se nos aparece la cantaleta, que es la estrofa central del himno neoliberal recitado por la señora Thatcher, su Tina, There is no alternative. En lo que contemplamos y padecemos el fundamentalismo del capitalismo imperialista que opera de manera consciente, a sabiendas de que para mantener sus tasas de ganancias e incrementarlas, para eso sí, no hay alternativa, sino incrementar la mayor producción con menores salarios, garantizando una mayor plusvalía y las ganancias extras que el dominio crematístico les proporciona con la ingente maquinaria industrial como base. Hegemonía global capitalista impuesta por la auténtica dictadura perfecta, la de la plutocracia y su dominio panóptico con una telaraña de redes y tentáculos que penetran en todos los ámbitos de la sociedad, ejerciendo un control focal, vertical y difuminado de arriba hacia abajo, controlando el trabajo productivo en campo y urbes, así como el comercio y múltiples actividades del sector servicios que le resultan indispensables para mantener y reproducir su hegemonía, dominio global que aspira a ser totalitario en espacio y componentes, a sabiendas de que es un dominio ideológico, militar, por lo que por igual utiliza la persuasión mediática que la represión más brutal, en función de realizar sus intereses de producción-reproducción cristalizados en lucrativas ganancias monetarias, empleando, pues, la violencia legítima en aras de mantener el status quo. Colofón. Empantanados y sin aperturas de cambio viable, solo la supresión gradual o drástica de las estructuras sistémicas del capital harían posible salir del pantano, que es igual a salir de la crisis, lo que vale para todo el mundo.